Bueno, buenas tardes, queridísimas, queridas, querides colegas. Hoy estamos aquí en estas jornadas que organiza nuestro consejo. Bueno, en primer lugar, eh, les agradezco la posibilidad de presentar esta mesa de apertura, y agradecer el enorme trabajo que hizo todo el equipo del Consejo, las distintas comisiones, los compañeros del personal administrativo, bueno, la comisión directiva y todes en un esfuerzo mancomunado para llegar a estas jornadas en las que se presentaron casi 40 trabajos de distintos lugares del país, con lo cual eh, volvemos a reforzar el carácter federal de nuestra propuesta de trabajo en el Consejo. Eh, Antes de presentar a la mesa y de presentar a las y los panelistas, las panelistas, quiero hacer un especial agradecimiento a las instituciones que auspiciaron, que están auspiciando estas jornadas, entre ellas ATE Capital y UPSN, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, las carreras de trabajo social de las universidades del área metropolitana, de la UBA, de la Universidad Nacional de Lanús, de la USAL, de la Universidad del Museo Social Argentino, de la UNPAS, del Parlamento de Mujeres y también de las dos organizaciones nacionales que tenemos, la FAPS, la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, y la FAWATS, la Federación de Unidades Académicas de Trabajo Social. Eh, les queremos también leer un saludo que nos envían desde la dirección de la carrera de Trabajo Social de la UBA. Dice, nos hace llegar un afectuoso saludo con motivo de la realización de las primeras jornadas metropolitanas de trabajo social. Felicita por la iniciativa y posibilidad de generar espacios de debate, reflexión e intercambio. Eh, bueno, el tema pensado para estas jornadas estuvo pensado en relación a los desafíos que implicó y las reflexiones que tuvieron lugar en relación a este contexto de pandemia. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que afrontar y que tienen que afrontar hoy eh, las organizaciones profesionales, las instituciones colegiadas frente al actual contexto? Y cuando nos planteamos la idea de desafío, ustedes saben que la palabra desafío es lo contrario de fiar, ¿no? El fiar tiene que ver con la confianza, ¿no? Con aquello que nos da cierta seguridad, ¿no? Cuando a alguien le fían es porque le tienen confianza. Y pensar en términos de desafíos tiene que ver con tener que salir de estos lugares de seguridad, tener que salir de estos lugares de confianza. Con lo cual nuestras panelistas que tienen responsabilidades o han tenido responsabilidades en la conducción de colegios, consejos profesionales y han tenido algunas una larga trayectoria en las FAWATS, en las organizaciones nacionales, bueno, vamos a compartir con ellas cuáles fueron quizás las primeras acciones que se plantearon a la hora de, bueno, cuando llega la pandemia que nos deja a todas un poco así como en estado de shock, cuáles fueron las demandas, ¿no? De las y los les colegues a los consejos profesionales, cuál fue la relación hacia adentro y hacia afuera frente a los organismos públicos en relación a cuál era nuestra tarea, nuestra función. Bueno, tenemos un montón de temas que tienen que ver con justamente cómo nuestras organizaciones profesionales asumieron el compromiso de estar a la altura de las circunstancias en el primer momento de la pandemia y ya en este segundo año con los aprendizajes bueno, que nos dejó para todas y para todos. Así que bueno, en primer lugar le vamos a dar la palabra a Candelaria Rodríguez, licenciada en Trabajo Social, que cursa en la actualidad la maestría en Intervención Social en la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente la presidenta del Consejo Profesional de Graduades en Servicio Social o Trabajo Social de nuestra ciudad de Buenos Aires y trabaja en el Senado de la Nación. Así que bueno, con ustedes, Candelaria,
tenés la palabra. Bueno, luego nos van a acompañar Maricel Salera, nos van a acompañar Karina Ojeda, pero las voy a presentar en su debido momento. Y quiero también enviarle un saludo a nuestra queridísima Sara González, miembro de la comisión directiva de nuestro consejo, que con motivo de la aplicación de la tercera dosis de la vacuna está con mucha fiebre y nos iba a acompañar en este panel de apertura, pero no va a poder estar. Así que un saludo, Sara, que te mejores, y le damos la palabra en primer lugar a Candelaria. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias, Vivi, por comenzar con esta apertura, esta mesa de apertura, que fue un poquito más tarde que las otras, pero bueno, forma parte de estas primeras jornadas metropolitanas que estamos haciendo desde el Consejo Profesional acá de Cava. Así que antes que nada, querer agradecerle a todos los empleados y empleadas del Consejo que están ahí en el centro de control, en la sede Bartolomé Mitre, que estuvieron armando la logística de estas jornadas virtuales, que realmente no fueron nada fáciles y que nos vienen acompañando y siendo una apoyatura enorme para el Consejo en todo lo que fue este año y medio de virtualidad, y ahora lo hacen de forma mixta. Así que así como a nosotras nos pasa un poco en nuestros trabajos, a ellos también y a ellas, así que agradecerles este acompañamiento constante, también a Maricel Salera, a Cari Ojeda, que nos acompañan hoy del Consejo de Santa Fe, del Consejo de Chaco. La idea un poco, como decía Viviana, es poder intercambiar experiencias de lo que nos sucedió en este año y medio, que no hubo congreso de trabajo social como teníamos previsto. Digo, hoy Viviana hablaba de las federaciones que auspiciaban. Con Maricel y con Cari nos venimos cruzando, por suerte, en las FABs, últimamente de forma virtual, en las asambleas, en las juntas de gobierno. Pero bueno, quisimos hacer estas jornadas también para poder encontrarnos y ampliarlas, no solo para el colectivo profesional de Cava, sino especialmente de todo el resto del país. También hay estudiantes avanzados o colegas en formación, como dice Andrea Chavarría, una frase plagiada de ella. También hay profesionales de otras instituciones. La realidad es que la virtualidad, una cosa que nos dejó es esta posibilidad también de poder intercambiar experiencias al instante de lo que está pasando en otros territorios, en otras regiones. Durante estos días nos estuvimos juntando con Maricel, con Karina, con Vivi, también con Sara, a quien le mando un abrazo enorme. Como decía Vivi, justo le dieron la tercera vacuna y no estaba al 100%, si no iba a formar parte de esta mesa. Sara es un ícono de la profesión, de nuestro consejo, desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, un beso para ella. Decía que veníamos hablando con Maricel y con Karina también un poco la posibilidad de hacer encuentros en torno a poder pensar las políticas públicas, las políticas sociales especialmente, según diversas áreas temáticas, entre distintas regiones del país. La verdad, volvemos sobre colateral positivo que dejó la pandemia, muy positivo, que es la posibilidad, vuelvo a repetir, de hacer este tipo de encuentros. Bueno, y para hoy pensábamos, cada una de nosotras tres, armar algunos disparadores alrededor de lo que es un poco el contexto social y político, de las condiciones profesionales, también de cuáles fueron algunas acciones de los consejos, y pensar también los desafíos que nos quedan para adelante para poder continuar con la propuesta de estas jornadas de trabajo social y desafíos actuales. Bueno, nosotros pensábamos no explayarnos mucho de Cava, primero porque hay un montón de colegas acá que después pueden repreguntar, y también
comentar cuáles sus situaciones en sus lugares específicos de trabajo. Sabemos, como dice Viviana, que somos una profesión con una especificidad y muchas especialidades, así que siempre es muy heterogéneo, son muy heterogéneas las experiencias y ahora también le sumamos las diferencias en los territorios, así que mucho más enriquecedor. La idea también es, digo, mezcla de desafío y de contexto, es poder hacer estas jornadas como propuesta de los consejos, de intercambiar ideas para ver cómo nos posicionamos como trabajadores sociales, como colectivo, cómo jerarquizar nuestra profesión para que sea respetada. Veníamos hablando mucho de que durante todo este año y medio hubo mucha referencia a los médicos, a los epidemiólogos, obviamente corresponde por lo que es la pandemia, el virus del COVID, pero también hubo un fuerte componente a través de la crisis sanitaria y sus posteriores restricciones sociales y económicas, un fuerte golpe en los sectores más vulnerados, que ya venían vulnerados en la sociedad. Esto terminó agravando o abriendo la brecha entre las desigualdades. Así que uno de los desafíos es pensar también cómo nosotras como colectivo profesional, a través de las instituciones colegiadas o de otras instituciones también, podemos estar en mesas de decisiones para poder pensar las logísticas, por ejemplo, desde las entregas de alimentos hasta los ingresos a los programas, el acompañamiento desde los servicios sociales de salud también. Nosotros sabemos que durante los 4 años anteriores a este gobierno, en el neoliberalismo, perdimos un montón de derechos, otros se licuaron, ¿no? Como la asignación universal por hijo. También me parece que esos son desafíos, ver cómo institucionalizamos nosotros la asistencia para que de gobierno a gobierno no se licúen de esa forma los derechos que quedan en pie, más los otros que directamente pasan por la abolición, y cómo pensarnos también desde las instituciones que trabajamos, que siempre son instituciones estatales. El 90-95% de nuestro colectivo profesional en Argentina, por lo menos, trabaja en distintas áreas del Estado, así que me parece que este parate enorme en algún punto de la presencialidad y enfrentarnos a lo inesperado, a lo imprevisible que fue esta crisis sanitaria, creo que nos debería seguir llevando a pensar cómo nosotros como colectivo profesional garantizamos un acceso a un piso básico de necesidades. Digo, los índices actuales de pobreza y desigualdad son aterradores y vuelven a situarse un montón de programas de emergencia que deberíamos pensar y proponer, intercambiar, que queden ya institucionalizados y que formen parte de la asistencia a una forma, no sé si crónica, pero que por lo menos tenga en cuenta que ya no son programas o cuestiones de urgencia, sino que la asistencia cada vez más es parte de la cotidianeidad de un montón de argentinos y argentinas. Sabemos que el mercado laboral hace muchísimos años que no refleja el pleno empleo, que no basta el trabajo para incluir a toda la sociedad, así que me parece que en ese sentido resignificar y desestigmatizar la asistencia, institucionalizándola, es uno de los desafíos por venir. La pandemia también nos dejó largas discusiones sobre la renta básica, sobre el ingreso ciudadano. Me parece que hay que retomar esas conversaciones y también la Ley Federal de Asistencia, que es un proyecto que se viene dialogando hacia dentro del colectivo profesional en distintas unidades académicas hace mucho tiempo,
Así que me parece que por esas líneas nosotros proponemos desde el Consejo generar este tipo de actividades que lleven al intercambio, al enriquecimiento. Digo, no creo, nunca hay una solución mágica ni rápida, sino que hay un camino sostenido eh, que va dejando huellas de luchas y de resistencias y de propuestas y de desafíos que en un momento se materializan. Así que empezar por poner los temas en agenda, por pensarlos, me parece que ya es un paso adelante importantísimo y es parte de lo que nosotros, nosotras desde el Consejo intentamos hacer también, acompañando durante este periodo todas las problemáticas que hubo en el colectivo profesional, que en principio tuvo como esenciales solo a las colegas que estaban en áreas de salud, pero que después, cuando se fueron alargando los tiempos que necesitaba el COVID de restricciones, fueron declarándose esenciales en lugares como niñez, como desarrollo humano. Nosotros intentamos acompañar también a través de la escucha, a través de conversatorios, de reuniones con colegas. Una de las primeras cosas que hicimos, acá que Vivi es una defensora también, fue poner a las supervisiones virtuales enseguida para que pueda haber un lugar desde donde pensarnos y acompañarnos. Así que agradecer a las 27 o 28 colegas que forman parte del equipo de supervisión, que el trabajo que hacen desde el Consejo de acompañamiento a las colegas es súper importante, colegas que son referentes en sus áreas de conocimiento, así que bueno, un agradecimiento también a ellas y también a todas las personas que brindaron capacitaciones, que entendimos desde el primer momento que era una forma también de acompañar a las colegas. Me acuerdo que nos agarró el 25 de marzo, después del feriado largo, en que implementaron el ASPO, el 20 de marzo, y nos pusimos a pensar cómo podíamos acompañar este fenómeno tan angustiante que estaba viviendo el país y que a nosotras nos interpelaba particularmente, como todas las crisis, ¿no? Como todo lo que lleva al sufrimiento de la población. Digo, nosotros vamos por el bienestar, así que lo que está en las antípodas claramente que también nos interpela para modificarlo, para mermarlo, para acompañar. Eh, y bueno, con las capacitaciones nos pasó que no teníamos campus virtual, ahora sí, mucho laburo de la Secre de Capacitación ahí también con los chicos y las chicas del consejo. Entonces empezamos a ver capacitaciones que estaban dando unidades académicas, otros consejos para poder acompañar, y en el medio, bueno, con celeridad también nosotros nos repusimos a través de la adquisición de Zoom y algunas otras herramientas para empezar con las capacitaciones, porque nos parece que siempre es un espacio también de contención, ¿no? Se dieron bastantes capacitaciones con respecto a situaciones de emergencia particularmente. Así que ahí también, bueno, agradecerle a Martín, que lo veo por ahí, y al resto de las chicas, las colegas que están en la Secretaría de Capacitación. Y bueno, para darle un poco para dar espacio a que hablen Maricel, Karina y también el resto de las compañeras. eh, Cierro un poco esta primera parte pensando eso, ¿no? De que estos momentos que fueron tan duros para la profesión puedan servir para profundizar el pensamiento colectivo, ¿no? Y pensarnos también como personas que hacemos el Estado, ¿sí? Veníamos hablando que a veces parece que el Estado o cualquier otra institución son como entelequias o extraterrestres, y la realidad es que no, la realidad es que la construimos a diario nosotros también desde las bases, algunos un poquito más arriba, otros por momentos en algunas tomas de decisión, pero un gran desafío también es
pensar el Estado desde el trabajo social y que desde el trabajo estatal, y qué es lo que podemos ahí proponer como consejo, como consejos. Bien, bueno, muchas gracias, Candelaria. Le vamos a dar la palabra entonces a Karina Noelia Ojeda, licenciada en Trabajo Social, expresidenta del Colegio Profesional de Chaco, delegada en la FAPS, en la Federación, miembro del equipo interdisciplinario del Juzgado de Familia, Fuero Civil de Chaco también, y está en este momento cursando la carrera de licenciatura en Antropología Social. Entonces le damos la palabra a Karina y como saben pueden ir dejando preguntas, pueden ir dejando inquietudes, comentarios que después los vamos a ir retomando. Karina, tenés la palabra. Bueno, gracias Vivi. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Desde ya agradezco este momento, este espacio para poder compartir desde aquí, desde nuestra calurosa tierra de la provincia de Chaco. Hoy tenemos una tarde bastante calurosa, así que para nosotros es un placer compartir estos espacios, así que agradecidísima al Consejo de Graduados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes están organizando estas jornadas, en todos quienes nos asumimos el desafío de organizar jornadas desde la virtualidad, conlleva otros pormenores que no tienen la presencialidad, así que desde ya mis felicitaciones por llevarlas adelante y en este tiempo donde hay un montón de otros cierres también, así que fue todo un desafío asumido y desde ya lo agradezco por hacerme parte de este proceso. Así que muchísimas gracias a Vivi también por compartir este momento con nosotros. A Candy y a Maricel, es un placer también compartir este espacio con vos, y mi abrazo a Sarita, quien estuvo en estos días trabajando con nosotras, y bueno, hoy realmente le es imposible poder emitir algún sonido, así que desde ya muchísimas gracias. Y en realidad cuando pensaba un poco el tema de los desafíos y desde lo colectivo, yo creo que quienes estamos en los colegios y quienes acompañamos los procesos del colegio y quienes tal vez no estamos, pero también entendemos cómo uno pone los esfuerzos y todo lo que conlleva llevar acciones, sabemos que las conquistas son colectivas. Y por ahí parece un speech, algo ya totalmente usado, pero realmente hay muchas cosas que nos cuestan mucho, pero tal vez ese pequeño medio paso que vamos dando y que lo logramos, entendemos que viene desde la fuerza colectiva. Entonces, poder pensarnos colectivamente todo el tiempo hace que también nos fortalezca y que de alguna manera nos vaya interpelando en cómo ir jerarquizándonos. Y a la hora de pensar, bueno, cómo compartir este momento frente a una pandemia que nos azotó ya hace más de un año, ya casi dos, y que ahora yo siento que todavía no estamos saliendo, pero en un impasse, estamos en un paréntesis, develó muchísimas cosas y también nos permitió fortalecer otras y darnos cuenta de aquello que no teníamos. Nosotros aquí en la provincia del Chaco somos un colegio profesional, nuestro colegio tiene más de 30 años también, como otros colegios aquí en la zona, Santa Fe creo que también tiene mucho más de 30. Tenemos una cantidad de matriculados de 1524 en este momento. No todos ejercen actualmente la profesión, pero es como para que se den una idea de cómo en el Chaco estamos creciendo profesionalmente con esta disciplina. Abarcamos, el colegio divide en 6 sedes, desde Resistencia y alrededores, Villa Ángel alrededores, a algunos les debe sonar toda la zona de Castelli y el Impenetrable, San Martín, o sea, dividimos geográficamente la ciudad. Y hace muchos años que venimos trabajando en posicionarnos, porque entendemos que también somos una institución política, que tenemos un proyecto político profesional, entonces venimos asumiendo y haciendo pequeños pasos para que este posicionamiento se vaya instalando. Y ni bien empezó la pandemia, entendimos rápidamente que aparte de sobresalirse y profundizarse desigualdades y situaciones de privilegio y todo aquello que ya estaba vulnerabilizado de alguna manera se vulnerabilizaba aún más,
entendimos que teníamos que salir. Hay algo que nos caracteriza, actualmente yo acompaño a la comisión directiva, en este momento tenemos una presidenta saliente que es Mercedes y un presidente entrante que es Juan José, y de alguna manera considero que todos quienes venimos transitando en los colegios, uno no puede irse simplemente así, sino que es necesario acompañar con todo eso que fue aprendiendo y desaprender y volver a aprender algo nuevo. Cuando se decreta, pensando en el tiempo de pandemia, donde se profundizaron estas desigualdades, dijimos, bueno, nosotros somos un colegio profesional de trabajo social, y esto por ahí lo que quiero ir compartiendo un poco lo que fui recordando y tomando como importante para que esto sea, bueno, una mesa de apertura de Jornada de Trabajo Social en noviembre de 2021, donde estamos en un tiempo, entre paréntesis, de una pandemia. ¿Qué cosas podemos tomar y qué experiencia desde el NEA podemos dar en estas jornadas? Entendimos que somos un colegio profesional de una disciplina donde está la justicia social, los derechos humanos, y que tenemos una responsabilidad colectiva, y no es solamente una responsabilidad colectiva para con la disciplina, sino para con la ciudadanía también. Es así que la pandemia se declara, no sé, depende del día que tomen, un 13 de marzo, un 12 de marzo, un 11. El 15 de marzo del 2020, el año pasado, nuestro colegio sale con su primer pronunciamiento. Y cuando digo sale con su primer pronunciamiento, es así, salimos porque esa fue la intención, decir acá estamos. Hicimos un pronunciamiento que además de un pronunciamiento eran lineamientos básicos, nos pronunciamos en distintos aspectos relacionados, uno, a sumarnos a esto de que empecemos a cuidarnos, a respetar los protocolos, empecemos a que la ciudadanía también, para ser protagonistas de esto, bueno, de entender qué significa esta pandemia, que todos la empezábamos a tratar de entender en ese momento. Entonces, además de los lineamientos mínimos y básicos que están anexados a nuestro pronunciamiento, a tener en cuenta a la hora de intervenir, porque también entendíamos que, así como había colegas, espacios laborales donde nos retirábamos y empezábamos desde nuestras casas, había colegas que estaban al frente de los distintos dispositivos, entonces nos parecía importante dar herramientas mínimas para el abordaje de la intervención profesional. Entonces nuestro pronunciamiento tiene anexado estos lineamientos de intervención. Y a su vez pedíamos prudencia, porque en ese momento, si recordamos, había un sinnúmero de noticias falsas, y por ahí veíamos cómo en unos espacios laborales, y tal vez sin querer o tal vez con algunas intenciones, también nosotros éramos parte de esa reproducción de noticias falsas, entonces éramos parte de una locura en la ciudadanía de no saber qué creer. Entonces nos parecía importante también asumir esa responsabilidad de qué cosas se informan y de qué cosas nosotros como profesionales transmitimos. Porque así como nos volvimos a las casas, los grupos de WhatsApp se volvieron nuestro espacio de encuentro y nuestro espacio de catarsis. Entonces, ahí como que también se reproducían algunas cuestiones que tal vez aportaban a esa locura colectiva, la llamábamos, de no saber qué noticias creer y qué no, y la gente ya, la ciudadanía y nosotros también estábamos con una sensibilidad especial. En esta prudencia que pedíamos, nuestro tercer punto que teníamos en el pronunciamiento, que para nosotros es troncal ese pronunciamiento, era pedir respeto a los protocolos que estaban saliendo en los distintos espacios, pero también como colectivo profesional creíamos importante tener como una vigilancia, tomando esta idea de vigilancia epistemológica, pero como una vigilancia sobre los protocolos, porque había algunos de ellos que también estaban dañando los intereses de la ciudadanía. Entonces nos parecía importante que no solo quienes conformábamos las comisiones directivas estemos atentos y atentas a las cosas que estaban pasando y que podían afectar a los intereses ciudadanos, sino que cada uno de los trabajadores y trabajadoras sociales en su espacio pudiera tener esta vigilancia sobre algunos protocolos que en realidad pasaban un límite y terminaban profundizando más esa situación de vulnerabilidad, vulnerabilizando distintas situaciones de nuestras mujeres, de nuestras niñeces. Entonces, estos aspectos de nuestro pronunciamiento nos pareció muy importante brindar como primera herramienta. Esto fue un 15 de marzo que el colegio dijo, bueno, pisemos fuerte acá, y salimos con este pronunciamiento.
Es así que durante toda la pandemia nuestro colectivo profesional y nuestro colegio se reacomodó, creo que como todos en distintos momentos, y empezamos, como dijo Cande hoy, también generamos muchas acciones desde la virtualidad, digamos. La virtualidad se convirtió en este espacio de encuentro, y nosotros en años anteriores teníamos ciclos de capacitación constante todos los años con 3 temáticas centrales, y ahora dijimos, no podemos dejar de hacer nuestro ciclo. Dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro ciclo, y se generó el ciclo Mientras nos cuidamos, nos formamos. Ahí entendimos que necesitábamos redes sociales, entendimos que solo teníamos Facebook y abrimos nuestro Instagram. Empezamos sin saber absolutamente nada, largamos nuestros vivos en Instagram de 1 hora, invitábamos a distintos referentes de nuestra profesión a compartir distintos temas en este momento. Tuvimos un gran impacto porque teníamos todavía una mayor cantidad de colegas en sus casas, y buscando esto, formación, estudiar, ver qué hacer, ver cómo estar conectado con otras y otros. Tuvimos ciclos de capacitación, tuvimos ciclos de encuentro, de conversatorios, uno muy particular que me parece importante poder destacar. Creo que todos estos son partes, y esto lo digo entre paréntesis, partes de procesos de sistematización que nos debemos ir haciendo en los colegios, de todos los abordajes que estuvimos haciendo, no solo por futuras pandemias, sino porque ahora se reconfiguraron muchas cosas dentro de nuestros procesos de intervención y nuestros procesos colectivos. Hicimos un taller, replicamos también de manera virtual, y en esto también nos pareció importante tener al Zoom como una herramienta de encuentro y de seguridad de que podamos estar conectadas. Escribir lo social. Teníamos talleres, dijimos, bueno, para nosotros siempre, aún sin pandemia, fue una preocupación y de que los colegas y las colegas nos pongamos a escribir sobre aquello que intervenimos, porque nos parecía que había un enriquecimiento en las experiencias desde lo micro que podría impactar en lo macro. Entonces fue una preocupación siempre fortalecer eso, y replicamos nuestros talleres de producción escrita en trabajo social, donde, bueno, trabajamos la parte investigativa y la parte de sistematización, que acá nos acompañó la colega María del Carmen Mastasini, junto a Mercedes Rodríguez, que es nuestra presidenta saliente. Y ese conversatorio de alguna manera fue como ir acomodándonos, porque uno planificaba algo, pero de alguna manera eso después nos dejaba librado poder reacomodarnos, y se fueron sumando colegas de otras provincias, de otros espacios académicos, a trabajar la investigación, a trabajar la escritura social, la sistematización, los informes sociales. Entonces tuvimos así otra vez como un impacto a nivel nacional y hasta internacional. Nuestras actividades, podemos decir que tuvimos, y creo que en la mayoría de los colegios cuando se hicieron este tipo de actividades, mucha participación a nivel internacional, nos permitió conectarnos particularmente con Latinoamérica, con el trabajo social latinoamericano. Entonces, ese encuentro de alguna manera nos permitió. Todo este proceso de conversatorios, de formación, aprovechar que estamos en casa para generar espacios, fue uno tras otro. Tenemos una comisión muy activa y muy de apoyar todas estas iniciativas. Pasó todo este año y debemos decir que nosotros iniciamos en el 2019 nuestro primer Congreso Provincial de Trabajo Social de la provincia del Chaco. Lo establecimos hacerlo cada 2 años y nos tocaba el año pasado el segundo congreso. ¿Qué hacemos? Nos dijimos, y pensar qué hacíamos, si lo posponíamos, no lo posponíamos, y dijimos no. Venimos de alguna manera acomodándonos a la virtualidad, acomodándonos a todo lo que se va generando en el día a día, en esta reproducción social de la vida cotidiana, que tiene un nuevo territorio, que es lo digital. Entonces, largamos de manera virtual nuestro segundo congreso, modalidad de congreso. Fue con mesas simultáneas, con ponencias, con espacio de escritura, con espacio de compartir lo que se escribió. Entonces fue un mega congreso. Nosotros tenemos subcomisiones de trabajo que también abordaron en forma de taller, para poder ver desde ahí qué conclusiones teníamos que nos sirva de insumo también como colectivo profesional para seguir trabajando. Tenemos una comisión de ética muy, muy fortalecida que viene trabajando fuertemente, que su primera preocupación justamente fue la ética profesional y las nuevas tecnologías.
estuvimos trabajando con nuestra comisión sobre esta cuestión que nos empezó a preocupar porque se incorpora algo nuevo a la intervención profesional, que es la digitalidad, y es a partir de ahí decir qué hacemos, cuál es el límite, hasta dónde vamos y cómo podemos avanzar con esto. Y todos nuestros códigos de éticas de todo el país, además de que necesitaban ya de por sí una actualización, la digitalidad nos vino a decir, bueno, necesitamos nuevamente a incorporar algo más a nuestros códigos de ética, y también poder dar un marco a las colegas y a los colegas en el proceso de intervención, porque empezaron las entrevistas en formato digital, y teníamos que tener en cuenta no solo el espacio como entrevista, que era alguien acá y otra persona desde el otro lado, sino también qué cuestiones éticas estaban en relevancia en el proceso de la entrevista a través del formato digital. Entonces, bueno, nuestra Comisión de Ética es algo que viene trabajando muy fuertemente en esto, y muy preocupado también por el uso que hacemos de las redes, más allá de las entrevistas, los profesionales del trabajo social. ¿Qué cosas hacemos y qué cosas decimos en las redes sociales? Ya sea en los Facebook, que está bien, tiene una cuestión individual y es una cuestión personal las redes, pero también qué cosas decimos. Nuestra profesión no es una cuestión desde las ciencias naturales que lleva fórmulas. Nuestra profesión es una construcción permanente y un análisis permanente de las cuestiones sociales. Entonces, ¿qué de eso que decimos en las redes sociales tiene un impacto en el otro, tiene un impacto en la ciudadanía, tiene un impacto en la problemática social? Entonces eso fue de gran preocupación. ¿Qué cosas se materializaban en los grupos de WhatsApp también? Fue una gran preocupación para nosotras. Y bueno, los conversatorios estuvieron atravesados por todos estos temas. Nuestro congreso también estuvo atravesado. Nuestro congreso particularmente abordó la cuestión ética en la dimensión técnico-instrumental, y cómo lo técnico-instrumental estaba atravesado por la ética profesional. O sea, ese fue el abordaje, lo troncal, porque nuestro primer congreso fue la intervención profesional en términos generales, entonces quisimos achicar un poco más y nos detuvimos en lo técnico-instrumental, que en este momento estaba haciendo jaque con la digitalidad, y cómo eso era atravesado por la ética profesional. ¿Sí? Eso, para compartir todo eso, está en nuestras redes, por el que quiere ir a escuchar. Tenemos nuestro canal de YouTube también, donde están nuestras charlas que estuvimos un poco produciendo con las y los colegas. Y una de las acciones que considero que de alguna manera nos ubicó en un lugar que creíamos que de a poquito lo veníamos superando, pero nos dijo no, ustedes todavía tienen mucho por seguir caminando, es el pedido de vacunas. El pedido de vacunas para los profesionales del trabajo social para nosotros fue algo muy movilizador, y fue como una chocada contra la pared, porque de alguna manera se nos fue relegando de la vacuna, y ahí entendimos cuál es el lugar que estuvimos ocupando y cuál va a ser necesario fortalecer. Todas las profesiones de alguna manera fueron accediendo y quedaron relegadas al trabajo social. Nos pusimos al frente del pedido, lo visibilizamos, lo denunciamos, lo manifestamos, y veíamos cómo otros espacios eran incorporados a la vacuna y el trabajo social no. Y el trabajo social, cuando nos dieron una respuesta, nos dijeron todavía no. Nuestras colegas, por suerte, las que estaban en salud ya habían sido incorporadas en las vacunas, pero faltaba el resto del colectivo profesional, y nos decían, bueno, cuando les toque, esta fue una de las respuestas, una de las tantas, cuando les toque el personal de desarrollo social, les va a tocar a ustedes. Entendimos ahí que nos siguen ligando con solamente un área de intervención. O sea, cuando les tocaba desarrollo social, nos iba a tocar el resto de los profesionales que trabajábamos en otros espacios, en otros ámbitos, y no de primer plano cuando empezó el proceso de vacunación. Y lo gracioso de todo esto, que cuando hacemos reclamos hacia el espacio de salud, nos terminan contestando, ustedes no son profesionales de salud, ustedes... Entonces fue como reubicarnos y decir qué importancia entonces realmente se nos da al trabajo social cuando venimos planteando situaciones de la vida cotidiana de las
personas, situaciones de la intervención profesional, y entendimos el desafío que tenemos respecto a las condiciones laborales. Y ahora mucho más aún se refuerza porque al retornar a los espacios laborales, estamos retornando a una presencialidad que teníamos previa a la pandemia, pero sumada a una virtualidad en el espacio laboral. Entonces estamos en una misma oficina, 4 o 5 compañeras de trabajo, intentando hacer entrevistas digitales y a la vez, en paralelo, haciendo las intervenciones de manera presencial. Entonces, las condiciones laborales también se resignifican en cuanto al, no solo en cuanto a lo salarial, que compartimos siempre en Junta de Gobierno esta cuestión y esta gran preocupación de las condiciones laborales de nuestros colegas en su salario, porque no responden, ni siquiera llegan al salario mínimo vital y móvil en sus condiciones de trabajo, sino que además se suman las cuestiones del espacio físico de la intervención profesional. Entonces, para nosotros eso también constituye un desafío y entendimos por qué también estamos ubicadas y fuimos casi últimos en el proceso de la vacunación. Logramos la vacuna no en el momento que nos hubiera gustado, no en el momento que creemos merecerlo. En realidad se nos merece toda la ciudadanía de primer plano. Pero cuando se empezaba con todo esto entendimos que teníamos colegas que seguían interviniendo en los barrios, que seguían en la intervención con las personas y bueno, nos parecía importante cuidar. En todo este proceso, bueno, fui dando como distintos tips respecto a la intervención profesional, desde la digitalidad, desde las condiciones laborales actuales, cómo se configura lo presencial y lo virtual. Creo que tenemos, de todo esto que dije, se fueron instalando como desafíos de ahora en más, y qué cosas nos fuimos dando cuenta. Bueno, nos fuimos dando cuenta que si nosotros queremos sentar un proyecto político y decir, bueno, somos una profesión política profesional, tenemos que seguir pisando mucho más fuerte todavía. Creemos que ya de por sí, porque también estar en las mesas de decisión, nosotros hoy conformamos el órgano de revisión de salud mental de la provincia del Chaco, tras haber presentado, cuando nos presentamos en un concurso lo ganamos, estamos en una mesa de trabajo también con el medio ambiente, el trabajo social y la ciudadanía, y también participamos desde nuestra federación provincial, nosotros como colegio participamos con los otros colegios profesionales de una federación provincial de entidades universitarias en todos los espacios de debate de economía social. Aún así, con todas estas cuestiones de que no se nos tuvo en cuenta a la hora de mesa de trabajo, siendo que nuestro discurso todo el tiempo, en todas las reuniones con funcionarios y toma de decisiones, es decir, consúltenos, tómenos como órgano de consulta, tenemos mucho para decir de distintos temas, pero también entendemos que solo colectivamente se puede lograr esto. Nosotros desde el espacio de la FEPUCH hemos logrado abrir distintos diálogos con funcionarios y fue en conjunto con otras profesiones, ¿sí? Entendimos que cada uno separado no podíamos lograr lo que nos hubiera gustado, entonces juntarnos es que golpeamos puertas también. Uno de los desafíos en términos de intervención más importante que considero que vamos a tener y que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales está relacionado con el fortalecimiento de lo ya conocido por nosotros de las redes comunitarias. Creo que las redes comunitarias, las que ya venían fortalecidas, fueron de alguna manera sosteniendo a nuestros barrios a las distintas problemáticas y situaciones vulnerabilizadas que pasaban desde lo alimentario hasta problemáticas por violencia de género, problemáticas con los niños y las niñas. Y creo que tenemos ese desafío de volver a sostener y a reconstruir nuestras redes comunitarias, porque es lo que sostiene, y no solamente sostiene al barrio, sino que sostiene a las instituciones que tal vez no están instaladas en un barrio, sino que hacen efecto en toda la ciudadanía. Y lo hablo desde el espacio judicial. El espacio judicial no va a poder sostener resoluciones con perspectiva, con una justicia humanizante, con una justicia restaurativa, con perspectiva de género, si no hay redes comunitarias que puedan acompañar estos procesos. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío, pensar en las redes comunitarias, por más que nuestro espacio laboral tal vez no tenga una intervención directa en un barrio determinado, pero creo que ser parte y entrar en esa red comunitaria es fundamental. De hecho, las redes no sociales digitales, sino las redes de amigos, de familia,
sostuvieron a muchas personas durante este tiempo de pandemia. Entonces, ¿cómo no una red comunitaria va a sostener todo un trabajo de intervención, toda una política de trabajo, toda una política social, toda una política institucional? Y bueno, entre paréntesis, algo me olvidé de contar, que para nosotros, Karina. sí, el tiempo. Sí, sí, por favor, te Ay, pedimos, así podemos, bueno, de todas formas va a haber nada, seguramente preguntas y comentarios, listo. así que en todo caso después, para que vayas redondeando, por favor. Bueno, sí, lo último es poder plantear que no solo las redes comunitarias, sino ir pensando en la digitalidad y si bien los colegios profesionales nos preocupa generar un marco y un encuadre, creo que es fundamental que la digitalidad sea situada también. O sea, cada espacio laboral, cada proceso de intervención, poder ver que no todas las problemáticas van a estar en lo digital, poder ver que sí se puede hacer desde lo digital y bueno, por ahí aprovechar y encontrar un momento de espacio entre lo presencial y digital como para que no todo sea tan malo, pero tampoco tan bueno, digamos. Así que bueno, creo que con eso cierro, después cualquier cosa Bien, estoy a muchísimas disposición. gracias. Gracias Sí, a ustedes. sí, sí, porque ya estamos cerca de las 6:30, entonces le vamos a dar la palabra a, bueno, a nuestra querida colega, compañera Maricel Salera, con quien hemos compartido muchos espacios en la FAWATS hace como más de 20 años. Estás muteada, tenés el micrófono apagado, Maricel. Bueno, licenciada en Servicio Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, presidenta actualmente del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Santa Fe, primera circunscripción, y trabajadora social del Fuero de Familia también en la provincia de Santa Fe. Te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, nuevamente, al igual que el resto de las colegas, agradecer profundamente al Consejo de Cava la invitación para participar en estas jornadas, sabiendo que en realidad no me invitan a mí personalmente, sino que están invitando a una institución a la cual hoy tengo el honor, digamos, de representar a partir de agosto de este año en la presidencia. Si bien yo ya venía formando parte de la comisión del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de Santa Fe desde en la comisión de capacitación, bueno, la presidencia la asumo en agosto de este año, también atravesada por la pandemia, teniendo en cuenta que nosotros el cambio de autoridades lo hubiéramos tenido que haber hecho mucho antes, pero bueno, por no haber podido realizar las asambleas, no se pudo realizar el proceso de renovación de la institución. En esto también cuando estuvimos charlando hay un montón de cosas que evidentemente ya compartieron, tanto Candelaria como Karina con ustedes, y cuando vinimos charlando para preparar este encuentro, que en realidad es un espacio de debate con ustedes, yo pensaba decir, bueno, ¿cuál es el aporte que desde los colegios profesionales podemos realizar a pensar la intervención social y los desafíos de la intervención profesional, tanto en pandemia como en el marco de un Estado, de una sociedad que sigue atravesando esta pandemia? Y yo, en esto que Viviana decía que nos encontramos en otros espacios, yo digo, bueno, ¿o será que yo traigo la mala suerte? Porque también a mí me tocó formar parte del colegio profesional en la emergencia que tuvo la ciudad de Santa Fe en el año 2003, que también fue pensar la intervención profesional en contextos de emergencia y ahora también en el marco de esta pandemia que ya no era de la ciudad, sino que era nacional. En primer momento decía, bueno, ¿desde qué tópicos teóricos, desde qué categorías teóricas poder empezar a problematizar algunas preocupaciones con ustedes en el día de hoy en esta mesa? En primer lugar, yo pensaba, bueno, hablar el tema del contexto. Todo el tiempo decimos, bueno, la pandemia modificó la cotidianidad, digamos. La pandemia significó un cambio de contexto en la intervención profesional. Y en este sentido, a mí me parecía interesante poder problematizar o aportar al debate después qué pensamos por contexto, digamos. Si nosotros pensamos que el contexto tiene solamente una relación texto-contexto, donde el contexto es ese telón de fondo, ese escenario a donde transcurre la intervención profesional o a donde se construye la reproducción material y simbólica de la vida de los sujetos, o sea, la construcción
de la subjetividad de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos, íbamos a tener una perspectiva, tenemos una perspectiva teórica y vamos a tener una propuesta de intervención como colectivo profesional. Ahora, si nosotros, que es la perspectiva que como colegio, digamos, adscribimos, pensamos al contexto como inmanente a las condiciones de constitución de los sujetos y por lo tanto de los procesos profesionales y también de los procesos políticos, es decir, este contexto habita a los sujetos, constituye sus singularidades y habita a las instituciones y por lo tanto habita las instituciones donde nosotros intervenimos y también nos habita a nosotros como institución colegiada que representamos al colectivo profesional de trabajo social. Este es como una primer, digamos, tópico teórico desde el cual pensaba yo compartir o problematizar cuál fue la decisión del Colegio de Santa Fe de intervención en relación a la situación de pandemia. O sea, la pandemia no es algo que teníamos que tomarla como algo que estaba ahí. O sea, la pandemia nos atravesó. Y otro tópico nos atravesó como sujeto, nos atravesó en nuestras instituciones, nos atravesó como sociedad y nos atravesó, por lo tanto, en repensar nuestra intervención profesional. Otro tópico teórico para pensar, nosotros como trabajadores sociales en forma permanente intervenimos con urgencias, porque intervenimos con situaciones en forma, independientemente de las situaciones o de las instituciones en las cuales estamos trabajando, así trabajemos en el Poder Judicial, que es el espacio donde yo estoy trabajando, siempre trabajamos con situaciones límites, con urgencias, con situaciones a donde se pone en juego la posibilidad de que los sujetos puedan resolver su situación o su situación de vida, su subjetividad, su singularidad. Pero la pandemia lo que hizo es, hasta puso esto que tiene que ver con la urgencia, hasta la urgencia la atravesó en emergencia. O sea, tenemos que pensar más allá de la urgencia. No era una urgencia, era una emergencia que atravesó todos los órdenes sociales, que atravesó a todas las personas, que atravesó a todas las instituciones. Tercer elemento como para el análisis, que la pandemia, como bien lo planteaba Candelaria y también lo planteó Karina, la pandemia lo que puso, digamos, en el escenario es que habitó de forma diferente a los sujetos y a las instituciones y puso en cuestión las desigualdades estructurales, pero fundamentalmente también las desigualdades producto de 4 años de pandemia macrista, como la denomino yo, del gobierno nacional que tuvimos a partir, digamos, ni me acuerdo, del 2015. Entonces, ¿qué significó esto? Significó también la existencia de instituciones, las protecciones sociales totalmente desmanteladas. Entonces, las primeras medidas que tenían que ver con el ASPO, las primeras medidas de todo el gobierno nacional, eran medidas necesarias como para poder poner en caja al Estado, digamos, ordenar las instituciones o el sistema de protección estatal para atender, o sea, esta pandemia, para atender esta emergencia y que esta emergencia no se convierta en una tragedia como pasó en otros países europeos. Esto como tercer elemento. Como un cuarto elemento también para decir que la pandemia no fue democrática. La pandemia no impactó, no habitó de la misma forma a todos los sujetos y a todas las instituciones, y yo diría en este caso a todas las profesiones. La pandemia fue clasista en este sentido, digamos, porque la pandemia afectó profundamente a los sujetos con los cuales nosotros cotidianamente construimos nuestras intervenciones, que son los pobres, los sujetos vulnerados, los caídos del sistema. Y si bien a nosotros, como profesionales, como ciudadanos, como trabajadores, nos puso en pausa, nos modificó aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra cotidianidad, pero nosotros, esta pausa estaba sostenida desde un lugar, desde el cobro de un salario, desde una casa donde hacer
el ASPO. En cambio, los sectores donde nosotros, con los cuales nosotros trabajamos, a esta pandemia que significó el COVID, se sumó a otras pandemias y se sumó a la desarticulación de aquellas redes sociales, institucionales, comunitarias, donde los sujetes construían o podían resolver en forma su supervivencia cotidiana. Y también yo creo que en esto puso en cuestión puso en relación a la profesión, acá sí lo planteo también, puso en escena algunas cuestiones que tienen que ver con muchas veces quiero ser cuidadosa con la palabra, no es la inexistencia, la debilidad de muchos proyectos profesionales al interior de las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque trabajo social o la definición desde qué instituciones o qué servicios o qué aspectos de la cuestión social debían seguir sosteniéndose desde la presencialidad, no la definimos los trabajadores sociales, digamos. Lo definieron en los gobiernos nacionales o provinciales. Las únicas instituciones que, por lo menos en Santa Fe, no sé si fue la situación del resto de las provincias del país, que siguieron atendiendo con presencialidad es en salud, pero en el primer nivel de atención, no los hospitales. Los hospitales hacían turnos, los hospitales que recibían pacientes COVID, como el Hospital Cuyen acá en Santa Fe, no tenían una presencialidad de todo el equipo, de todos los trabajadores sociales, sino que al principio hacían turnos telefónicos y después turnos presenciales. Los otros que sostuvieron la presencialidad son los gobiernos locales, pero solo las comunas, no así los municipios, no así todos los municipios, solo algunos municipios. Y de las instituciones de política pública, otras de las que sostuvieron la presencialidad desde un primer momento fueron las cárceles, los trabajadores sociales que trabajan en el servicio penitenciario. No así los trabajadores sociales que trabajaban en los servicios de niñez, no así los trabajadores sociales que trabajaban en los servicios en las áreas de mujeres y diversidades, no así los trabajadores sociales que trabajamos en los dispositivos institucionales. En este caso, yo trabajo en el Fuero de Familia y trabajo en la Secretaría de Vulnerabilidad, que aborda las situaciones de violencia de género. O sea, no fuimos nosotros nosotros como profesionales los que definimos cuáles aquellos aspectos de la cuestión social o de la vida cotidiana de los sujetos con los cuales nosotros trabajamos, que necesariamente implicaban el sostenimiento de la institucionalidad del Estado. Este es un primer punto y lo marco claramente porque es un desafío, digamos, después lo voy a atar a los desafíos que tenemos como colectivo profesional. Esto tiene que ver con, vuelvo a insistir, fueron las instituciones políticas las que definieron cómo, en todo caso, iba a ser el abordaje o la atención del trabajo social en esa institución. Ahora bien, como colegio profesional, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros en el primer lugar hubo muchas demandas, sobre todo, como bien planteaba Karina, de qué hacer cuando se declaró el ASPO, digamos. Cuando se declaró el ASPO, ¿qué hacer? Bueno, como trabajadores sociales, ¿cuál es nuestra intervención? ¿Cómo debíamos seguir construyendo, vinculándonos con los sujetos de la intervención, con los servicios, digamos, con los servicios cerrados, con la virtualidad como la única forma de vinculación con los sujetos con los cuales nosotros intervenimos o construimos nuestras intervenciones? ¿Qué hicimos como colegio? Primero tomamos la estrategia como para primero saber en qué condiciones se estaba dando la intervención profesional en este primer momento de pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la decisión de empezar a llamar, o vía redes sociales, vía mail, vía WhatsApp,
de la base de datos que nosotros tenemos en el colegio, de todos aquellos trabajadores sociales que trabajaban en el área de salud y en el área de gobiernos locales, ya sea municipios o comunas, porque sabíamos que eran aquellos colegas que estaban sosteniendo la presencialidad. Este contacto tenía dos objetivos. Uno era sentir el acompañamiento, sentir esta idea de colectivo que bien planteaba Karina y Candelaria, digamos. El colegio como colectivo acompaña, digamos, cómo podíamos acompañar a estos colegas. Y el segundo objetivo tenía que ver qué estaban haciendo, cómo los estaba atravesando, habitando esta pandemia, cuáles eran las problemáticas que tenían que ver, no solamente vinculadas a la condición, a las condiciones del ejercicio de bioseguridad, si tenían las condiciones adecuadas, teniendo en cuenta que somos todos trabajadores, la mayoría de los trabajadores sociales, trabajadores asalariados, digamos, en relación de dependencia, y que por lo tanto el Estado o las instituciones en las cuales trabajamos tenían la responsabilidad de brindarnos esta protección. Y por el otro lado, el otro objetivo tenía que ver, bueno, cómo fueron los colegios modificando, construyendo esta intervención profesional en esta emergencia. Una vez que tuvimos toda esa información, la sistematizamos y convocamos a dos colegas acá de Santa Fe para hacer el primer conversatorio, que la idea era sobre esa información, sobre ese diagnóstico que aportaron los colegas que estaban trabajando en el territorio, poder pensar, digamos, este desafío de la intervención en este contexto que nos habitaba y que nos había desestructurado. Para ello convocamos a Susana Casaniga y a Sandra Gallo. Bueno, Susana Casaniga. Perdón. A Susana Casaniga y a Sandra Gallo, y la idea era para que este primer conversatorio tenía que ver con cuáles eran las categorías teóricas desde donde pensar la intervención en contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros como colegio, y en esto acuerdo totalmente con Candelaria y con Karina, que es como el resto de los colegios lo ha hecho, la intervención la tenemos que pensar siempre en clave teórica. Entonces, una emergencia también tiene que ser pensada en clave teórica. La idea era, bueno, aportar esta clave teórica, fue este primer conversatorio, estas dos colegas, Susana y Sandra Gallo, una colega de acá de Santa Fe, que tiene una maestría en gestión del riesgo, para decir, bueno, ¿qué es esto de gestionar este riesgo? ¿Qué es esto desde qué categorías teóricas podemos pensar la construcción de estas intervenciones diferenciadas en este contexto de pandemia que nos está habitando en este momento? Y después de problematizar o aportar algunas claves teóricas, se hicieron 4 conversatorios más, se hizo uno en forma semanal, con distintos colegas que estaban efectivamente trabajando en el territorio. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro como colectivo profesional de Santa Fe era darle voz a los colegas que efectivamente estaban en el territorio, era socializar sus prácticas y era también, digamos, socializar el aprendizaje que estaban construyendo, digamos, en la construcción de esta intervención en contextos de pandemia. Bueno, se convocó a colegas del servicio penitenciario, a colegas del área de género y diversidad, a colegas de municipios y comunas, a colegas de salud, a colegas de organizaciones que trabajan con pibes y pibas y pibes con consumo problemático en situación de calle, como para decir, bueno, cómo se piensa, cómo se construyó, cómo se estaba pensando las intervenciones. También algo que nos dejó como aprendizaje la emergencia o la catástrofe social e hídrica del 2003, aquí en Santa Fe por lo menos como colectivo profesional, y no queríamos que nos pase ahora,
es que hubo un aprendizaje muy grande, pero ese aprendizaje no se sistematizó. O sea, hubo mucho trabajo de los colegas que construyeron realmente intervenciones sumamente interesantes en ese momento, pero no se socializó, no se sistematizó, no se teorizó, no se argumentó teóricamente y por lo tanto se perdió. Se perdió como posibilidad de un discurso, de una disciplina para decir, esto es lo que trabajo social tiene desde su saber disciplinar a aportar a la intervención en contextos de catástrofe o de emergencia. Por eso convocamos a los colegas a escribir en nuestra revista digital, la revista digital de trabajo social que tiene el colegio profesional, que se llama Trayectoria Colectiva, si les interesa está en las redes, le pedimos que escriban artículos y las dos revistas las destinamos a la intervención de los trabajadores sociales en este contexto de pandemia. Eso por un lado. Digo las acciones y rápido y después lo que aprendimos de esto y los desafíos que nos deja. Después nos empezamos a dar cuenta, no nos dimos cuenta, digamos, cuando empezamos a salir, digamos, de lo que significó para todos el impacto, digamos, de este primer impacto de la emergencia y del asco, de la restricción, empezamos a ver que, bueno, estamos hablando de intervención en emergencia. Somos fundamentalmente trabajadores que habitamos el Estado, y como bien planteaba Candelaria y planteaba también Karina, somos el Estado, tenemos que construir estatidad, y entonces decíamos, bueno, tenemos que empezar a discutir qué hacer. Tenemos que empezar a discutir por qué fue necesario poner un IFE. Es necesario instalar antes del desmantelamiento de la sociedad salarial y al vector de integración mediante el salario, como plantea André Nachi, vía la sociedad salarial, caídos del sistema, sujetos en los cuales no podían, digamos, ganar un mango para la reproducción, para la subsistencia cotidiana. Bueno, empecemos a discutir esta cuestión de estatidad. Entonces organizamos 3 conversatorios que se denominaron debates en torno a las políticas de transferencia monetaria. Es decir, dejemos de poner en cuestión la cuestión de la emergencia y empecemos a poner en cuestión y en el debate y convirtámonos en un actor que tenemos que decir y discutir en torno a la construcción de estatidad en relación a lo que es renta ciudadana, lo que es, como se denominan, renta básica, renta ciudadana, bueno, todo lo que son las distintas propuestas de política de transferencia. Y esto también lo hicimos recuperando un poco la historia y recuperando también de que no es la primera crisis que atravesamos como sociedad, sobre todo los que tenemos unos cuantos añitos más. Convocamos a un representante de la CTA, que es José Testoni, que es de acá de Santa Fe, que él participó, digamos, de todo el proceso que se formó en su momento en los años 2000 y que proponía en ese momento el ingreso, no se denominaba ingreso ciudadano, por ahí Vivian me podés ayudar, que era la cuestión de este ingreso universal, digamos, que después fue tomado como antecedente para la implementación de la asignación universal por hijo. Convocamos a Pilar Arcidiácono y a Diego Seringer. Y en un segundo conversatorio convocamos a Carmen Lera y, ay, que no me va a salir el nombre, a la colega Laura Garcés. ¿Por qué la convocamos a Carmen Lera? Porque también nosotros pensamos de que el Estado no se construye desde punto cero, sino hay que recuperar, digamos, procesos colectivos, hay que recuperar procesos históricos. Y Carmen Lera, precisamente, ella, su tesis, su trabajo tiene que ver con políticas de asistencia. Es pensar que trabajo social es una profesión que tiene que decir con relación a cómo construir estatidad o políticas que tengan que ver con posibilitar
la asistencia, el ejercicio de derechos al sujeto con los cuales nosotros trabajamos, y que esta renta básica o esta propuesta de renta básica no sale de la nada, sino tiene que ver de toda una historia y de un debate en la Argentina y también en trabajo social que tiene que ver con las políticas de asistencia. Otra acción que implementamos que tiene que ver con esto que claramente, que no voy a conceptualizarlo, que bien lo planteó Candelaria y Karina, las condiciones de lo que era el teletrabajo, lo que era la cuestión de la atención virtual, de la virtualidad. Bueno, como nosotros también tenemos la decisión política como colegio profesional que somos trabajadores y somos trabajadores asalariados, más allá de ser trabajadores sociales o profesionales, convocamos a un conversatorio que lo denominamos Pandemia y Teletrabajo. ¿Por qué? Porque también consideramos que como trabajadores asalariados, inclusive desde lo que significaba el trabajo virtual o el teletrabajo que invadió, no sé si ustedes estuvieron haciendo teletrabajo, estaban las 24 horas enchufadas en función de la atención y del abordaje de las situaciones explotadas de la cuestión social en las instituciones donde nosotros trabajamos, pero bueno, ¿cuáles son las regulaciones y cuáles son los derechos que como trabajadores, en este sentido, como trabajadores, tenemos en relación a esta nueva modalidad que parecía que se venía, que tenía que ver con el abordaje de la virtualidad? Y en esto convocamos también hubo un colega, un trabajador social, Diego Seringer, y convocamos a una senadora nacional por Santa Fe, Marilyn Sagnún, porque también se estaba debatiendo en el colegio, en la legislatura nacional la ley de teletrabajo, y convocamos a nuestra senadora por la provincia de Santa Fe, y convocamos también a dos sindicalistas. Nuevamente a José Testoni y a uno de la que integraba la CTA y el otro que integra la mesa de la CGT. Porque, vuelvo a insistir, esta actividad estaba pensada no solamente de nuestra condición profesional, sino fundamentalmente de nuestra condición como trabajadores, desde nuestros derechos como trabajadores. También nos pasó lo mismo que planteó Karina. Hicimos innumerables gestiones vinculadas al tema de la vacuna. Cuando empezaron a vacunar acá en Santa Fe a los profesionales del arte de curar, como se le dice, digamos que son los profesionales de la salud, a psicólogos, bueno, los médicos fueron los primeros. Los trabajadores sociales que están en salud, todos fueron vacunados porque fueron vacunados por el área donde trabajaban, digamos, no por su condición profesional. Y cuando empezaron a vacunar a los otros profesionales del arte de curar, kinesiólogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, cuando nosotros empezamos a realizar gestiones con el Ministerio de Salud para que los trabajadores sociales también somos profesionales que intervenimos en el campo social, la pandemia no era una problemática biologicista o de salud, no desde una concepción, digamos, biologicista de la salud hegemónica. La pandemia o la intervención en pandemia implicaba una intervención del abordaje de las múltiples vulnerabilidades y problemáticas que esta situación generó en los sectores más vulnerables con los cuales nosotros trabajamos, y fundamentamos nuestro pedido fundamentalmente, no solamente porque nosotros o nosotros como trabajadores sociales somos profesionales que trabajamos en el territorio, sino también fundamentamos nuestro pedido en el sentido de que al trabajar con los sujetos en situación de mayor vulnerabilidad, también nosotros, desde un deber ético, debíamos estar vacunados para no convertirnos en un vector de transmisibilidad del virus a los sujetos con los cuales nosotros trabajamos, que estaban en peores condiciones de vulnerabilidad y de debilidad. Bueno, no tengo por qué describírselo, ustedes ya lo saben. Después, este año, seguimos con las conferencias. Por supuesto, nos pasó lo mismo que al Colegio del Chaco. Sí, nos hicieron hacer el relevamiento,
hicimos un relevamiento porque nos dijeron hagan el relevamiento, digan cuántos colegas son los que tienen que ser vacunados, después mándennos esa base de datos, la hicimos en 7 días creo que armamos esa base de datos, y después no tenían, ya van a estar, cuando entre la vacuna, cuando entre la vacuna, cuando entre la vacuna, bueno, nos terminaron vacunando después, pero a la cola de otros profesionales que porque son del arte de curar, los vacunaron antes. Otra actividad que hicimos en el marco de la pandemia era, bueno, veíamos de que este año sobre todo, que aparecía, donde aparece una nueva generación de propuestas del Estado Nacional vinculados al abordaje de la cuestión social, sobre todo vinculadas a al abordaje de la cuestión de géneros y diversidades. Hicimos desde el área de género y diversidad 3 conversatorios también donde convocamos a funcionarios del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación, digamos, que está la delegada que está acá en Santa Fe, otro conversatorio con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, que la provincia de Santa Fe creó este año, lo transformó en ministerio, y otro con el área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Santa Fe, que el objetivo también era poner en debate, poner en conocimiento de todos los colegas, teniendo en cuenta la transversalidad que implica el abordaje de la perspectiva de género, toda la nueva política social del programa Acompañar y todas las líneas de trabajo que se construyeron desde el Estado Nacional para el abordaje de las situaciones de violencia de género, bueno, como para que los colegas puedan conocer estos recursos y por lo tanto convertirse en una herramienta para el acompañamiento y el trabajo con los sujetos de la intervención. Hoy, en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, nosotros, eso me olvidé decirles, somos el Centro Norte, somos el único colegio que tiene, la única provincia que tiene 2 colegios. La primera circunscripción, que es el Centro Norte, y la segunda circunscripción, que es el sur, que es donde la cabecera está en Rosario. Hoy la provincia de Santa Fe volvió a la normalidad. Otra cuestión interesante a decir, que lo debatíamos ayer con Candelaria y con Karina, la provincia de Santa Fe no generó ninguna política política pública de acompañamiento a los sujetos en situación de mayor vulnerabilidad, sino simplemente, digamos, la única fue el IFE nacional, y la única política diferenciada de la pandemia que generó el gobierno de Santa Fe tiene que ver algunos créditos a comercios y a productores y la billetera Santa Fe, que la billetera Santa Fe es, digamos, no sé si ustedes en sus provincias lo tienen, que es una política de consumo, digamos, que apuesta al consumo, pero también limita, o sea, te devuelven, si vos pagás con la billetera, que es virtual, que es por celular, te devuelven hasta 5.000 pesos de todas las compras que vos hiciste. Esto lo recalco, ¿por qué? Porque la provincia de Santa Fe no es una provincia que no tenga recursos. O sea, la provincia de Santa Fe no es una provincia que dependa de, como otras provincias por ahí, de la transferencia monetaria de la renta nacional. O sea, la provincia de Santa Fe es una provincia sojera, la provincia de Santa Fe es una provincia industrial, es una provincia que el año pasado tuvo superávit, digamos, en tiempo de pandemia tuvo superávit, pero no generó ninguna política diferenciada de acompañamiento a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, ¿qué enseñanzas o qué nos dejó esta pandemia? Primero y principal, como desafío, la necesidad de la construcción y el fortalecimiento de los proyectos profesionales al interior de cada una de estas instituciones. Si bien nosotros y nosotros, y en esto compartimos, sabemos que trabajo social es una profesión que tiene una autonomía relativa en el marco de un proyecto político mayor, bueno, esto no tengo que andar definiéndolo, todos ustedes lo conocen ampliamente, pero sí
y en esto coincido con como lo señala Alicia González Aibene, trabajo social, si bien es una profesión que su objeto y sus objetivos tienen que ver o tienen que pensarse al interior de las instituciones o de las instituciones de política pública donde construye esa intervención, no tenemos que tomar como propios los objetivos de esa institución. O sea, trabajo social como disciplina, como profesión, como deber ético-político, tiene el deber ético-político, vuelvo a decir, de construir proyectos profesionales en el marco, por supuesto, de la política pública, de la institución a donde está trabajando, como para poder dar cuenta y decir y construir intervención. Para que no nos pase esto que nos pasó ahora, que fueron otros, los funcionarios, los que definieron si nuestro trabajo era esencial o no. Sí, el abordaje de lo que significaba la emergencia de la pandemia solamente tenía que ser de salud, sino que esta pandemia se sumó a otras pandemias. La pandemia de las violencias de género, que era una barbaridad, que el área de mujer del municipio de Santa Fe atendía virtualmente. O sea, vos no podés hacer una atención virtual a mujeres o a diversidades víctimas de violencia de género. Yo trabajo en el fuero de familia, las denuncias, nosotros si bien volvimos a la presencialidad enseguida, nosotros como Poder Judicial, volvimos los trabajadores a trabajar, pero se virtualizó toda la atención, o sea, los abogados no podían ir. Digamos, volvimos no porque decía que la atención de las violencias o de las cuestiones de familia o de las niñeces era fundamental, sino porque presionaron los abogados, digamos, para poder volver, digamos. Por eso se abrió, en junio nosotros volvimos a trabajar en la presencialidad del año pasado. Pero, por ejemplo, todas las denuncias por violencia de género se seguían haciendo virtuales. Una barbaridad. O sea, no podíamos, o sea, una mujer o digamos, víctima de violencia o atravesando situaciones de violencia, en situación de pandemia, encerrada, sin las redes de contención, que el servicio que el Estado le ofreciera de la política pública sea mandar un mail a la Fiscalía para denunciar y para pedir una medida de restricción, me parece que nosotros como trabajadores sociales y como profesión, tenemos algo que decir con relación a eso. Nosotros eso lo hicimos, por lo menos los colegas que trabajan en el juzgado, en el Tribunal de Familia conmigo, hicimos un escrito a los jueces y planteamos cuáles eran aquella intervención donde necesariamente nosotros teníamos que hacerla presencialmente, donde la virtualidad no podía ser, en violencia, con niños, con niñas y niñes, no podemos, la virtualidad era casi imposible. Bueno, y ahí pudimos, a través digamos, de un escrito, de una fundamentación, que después la convertimos en un artículo que publicamos en la revista, digamos, definir cómo iba a ser nuestra intervención en ese espacio. Pero eso dependió de cada equipo profesional. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en la Municipalidad de Rafaela, yo no sé si ustedes conocen la provincia de Santa Fe. Rafaela es un municipio que está muy cercano de la ciudad de Santa Fe. De Rafaela es nuestro gobernador. De Rafaela es Lorenzetti, el ministro de la Corte, para hacerle algunas referencias. Rafaela es una ciudad industrial, es una ciudad, por eso yo planteo cuál es el contexto que habita esta cuestión de entender los contextos no como escenarios, sino como situaciones que habitan, digamos, procesos políticos e institucionales. Rafaela fue la única ciudad que durante el menemismo creció, porque es una ciudad que construyó, digamos, negoció, digamos, el propio sector industrial es el que generó los canales de importación, digamos, no, lo hizo las mismas organizaciones industriales, o sea que es una sociedad que tiene características muy especiales. Y también
Trabajo Social en la Municipalidad de Rafaela también construyó un proyecto de abordaje de la emergencia, de la pandemia, sumamente interesante. Por eso yo digo, o por esto planteo, de que la posibilidad de construir abordajes éticos y políticos diferenciados también tienen que ver con los sedimentos o las construcciones anteriores, con las construcciones históricas de cómo se fue dando la construcción, vuelvo a insistir, de ese espacio profesional en esa institución. Perdón, Maricel, te voy a interrumpir porque estamos ya con las 7:06. Ah, bueno, voy pasaditas. cerrando. En todo caso, sí, para que vaya cerrando y le damos lugar a las compañeras, compañeros para que hagan preguntas o debates. Perdón que me toca este horrible rol. No, no hay problema, está bien, es necesario, Viviana. Bueno, les cuento rápidamente. El colectivo, digamos, la Secretaría de Desarrollo Social de Rafaela, los colegas se organizaron. ¿Se acuerdan ustedes lo que fue el primer cobro del IFE? La mayoría puede ser de capital o de conurbano, que era un desborde de los bancos, que era bueno. Los colegas que hicieron, organizaron ellas en los bancos el cobro del IFE. Llevaron sillas, agua. Les colegas que atendían las violencias de género sabían que las mujeres iban a estar haciendo esa cola para ir a cobrar el IFE, entonces ¿qué hicieron? Fueron, digamos, como una estrategia también, no solamente de brindar un mejor servicio a los sujetos que iban, digamos, a recibir ese derecho que tenía que ver con esta prestación, sino también que iba a ser un espacio de encuentro con los sujetos con los cuales ellos trabajaban. Organizaron la atención a los adultos mayores, diariamente organizaron equipos para ir a atender, para ir a preguntar, tocarle el timbre, cómo están, qué necesitan, llevarle, o sea, y a partir de todo este primer trabajo presentaron un proyecto en el municipio de cómo debía ser el abordaje de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela en esta situación de emergencia, de pandemia, y ese proyecto es el que la Secretaría puso en marcha. Entonces me parece que esta cuestión es fundamental marcarla, digamos. ¿Por qué? Porque fue posible hacerlo porque había una construcción anterior. Y para ir cerrando, un desafío que nos deja la pandemia, después lo podemos ir diciendo, tiene que ver fundamentalmente con, que eso ya lo marcó Candelaria, con la vuelta al territorio. Yo creo que trabajo social debe, o sea, somos una profesión que tenemos mucho para decir en relación a las condiciones a través en las cuales los sujetos construyen las condiciones cotidianas, a través de las cuales los sujetos construyen su vida cotidiana. Ese saber tenemos la responsabilidad ética de transformarlo en conocimiento y transformarlo en demanda política. Debemos de dejar de mirar cómo viven, sino tenemos que empezar a decir qué es lo que no tienen y qué es lo que no le han dado, digamos, en términos de reclamo político, qué derechos están conculcados. Y esto creo que es la función de los colegios profesionales. La vuelta al territorio, la vuelta a la construcción de las redes interinstitucionales, de las redes con las organizaciones de base, que son porque trabajo social es un actor político, es una profesión, pero como actor político no construye su intervención solo. Construye sus intervenciones en las instituciones con otras profesiones. Pero por ahí nos quedamos muy encerrados en lo interdisciplinar, en la construcción de lo disciplinar al interior de la institución. Yo creo que el gran desafío es la vuelta al territorio, pensar cómo, que tiene que ver con nuestra identidad. Y por último, y con esto cierro, el otro día lo hablábamos con Viviana, después de los trágicos 2000, donde, bueno, significó el desmantelamiento del Estado y la crisis de representación política que estuvo en riesgo nuestro sistema político. Yo en ese momento estaba como secretaria, en el 2003 asumí de la Federación de la FAB. Y a partir, digamos, de toda esta situación, esta crisis, que era una emergencia, como FAB, como colectivo profesional,
se empezaron a definir el proyecto ético profesional de trabajo social. Yo creo que este desafío o esta pandemia nos deja este nuevo desafío, repensar este proyecto, y que después fue la implementación de la Ley Nacional de Trabajo Social. Bueno, repensemos, hagamos este desafío colectivo y potenciemos estos aprendizajes, aprendamos sobre las debilidades y construyamos colectivo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Maricel. Bueno, qué difícil hacer una síntesis, un comentario. Escribí como 5 páginas, pero bueno, a ver, vamos a dejarle la palabra o vamos a compartir algunas cuestiones que están aquí planteando por el chat. Bueno, muchos son saludos, pero también una colega, Patricia Nieva, nos dice: imagino todos los trastornos de ustedes que trabajan en diversas instituciones y los atravesó la pandemia. Imagínense nosotros, trabajadores sociales, que estamos sin trabajo en relación de dependencia, que por medio de organizaciones no gubernamentales y que estuvimos y estamos trabajando y asistiendo a sectores vulnerables, ¿no? Y María Rosa Lescano nos hace una pregunta, ¿no? ¿Cuenta nuestro colectivo con estadísticas actuales debido a tanta migración e inmigración? Hace tiempo que existen distintos contratos estatales, basura, semibasura, autónomos. Y bueno, es una pregunta que hace en relación a este tema. No sé si alguna de ustedes quiere responder con respecto al tema de la cuestión de las migraciones, si tenemos estadísticas, si hay algún estudio, sistematización sobre este tema. No, y sobre la yo en diversidad realidad, territorial promocional, perdón. No. Con relación a las migraciones, no, nosotros no es No. bueno, es otra vacancia también que tenemos Sí. como colectivo. Y con relación, yo no sé si la Patri Nieva es la Patricia Nievas de Reconquista. No lo sabemos. Bueno, si es O la de Patricia Corrientes. Nievas de... ¿Qué? O de Si es Corrientes. Patricia- Ay, no. Por eso, si es Patricia Nievas de Reconquista, bueno, ella participó del conversatorio, ella escribió en la revista, así que aportó... Ajá. no, es la de Corrientes. Entonces no es Ajá. no es la nuestra. Bien, ok. Bueno, no sé si quienes están aquí en este Zoom o quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, tienen la palabra. Nos podemos quedar un ratito más todavía, si están de acuerdo, hasta las 1:30, si les parece. Bueno, mientras van pensando, bueno, me avisan en todo caso los compañeros que están en la parte técnica, por cucaracha nos avisan si hay algo en el Facebook o en YouTube. Yo estoy acá atenta al chat. Bueno, ¿qué decir de todo esto que han dicho? Ustedes saben, yo cuando me invitan, digo, ustedes ya saben que si me invitan yo voy a hablar de las pioneras, o sea, esa como es una condición sine qua non, ¿no? Y me parece que aquí con el tema de la historia, ¿no? El trabajo social nace para dar respuesta a problemáticas sociales en un contexto de la revolución industrial, del pauperismo, de los conflictos de todo tipo y color. Y me parece que cuando pensamos en cómo impactó al trabajo social y en clave de sus organizaciones, aquí hay una mirada para hacer, digamos, cómo impactó hacia adentro y esto que decíamos, y hacia afuera. Yo estoy convencida, y esto no es ni chauvinismo profesional, ni creer en pajaritos de colores, digamos, yo estoy convencida que nuestras organizaciones profesionales desde la hora cero estuvieron a la altura de las circunstancias. Como decía Karina, a los 2 días, a los 3 días ya había pronunciamientos, ya se pusieron a armar capacitaciones, ya se armaron los conversatorios. O sea, yo realmente estoy admirada y yo tengo mucho contacto con colegas, estuve muchos meses ahora en Colombia y estaban admirados en otros países y demás, aunque esto también sucedió en otros países, de la capacidad de reacción, de la capacidad de respuesta, pero no una respuesta así a tontas y a locas, sino realmente una respuesta pensada, reflexiva, que implicó poner lo mejor creo que sacamos lo mejor de nosotros mismos como trabajadores sociales: iniciativa, creatividad, inventiva,
poner delante el problema para mirarlo y buscar soluciones, armar red. O sea, hicimos trabajo social con nosotros mismos. O sea, creo que salió a la luz lo mejor que teníamos en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Si pensamos en nuestro consejo, nosotros tenemos las secretarías de capacitación de derechos humanos, de género, de recientes matriculados, de colegas que ya se retiraron de la actividad profesional, de relaciones institucionales, de prensa. O sea, realmente las secretarías, los grupos de trabajo, de discapacidad, de gerontología, de familia, de niñeces, o sea, todo el tiempo, o sea, yo tengo una lista de, no sé, debo tener una lista de 100 YouTube que quiero ver. Y esto multiplicado por las 25 provincias, más multiplicado por todo lo que se hizo en América Latina y en España, que uno no tiene tiempo de poder escuchar y en ese sentido, vuelvo a decir, creo que nos sacó lo mejor que teníamos, pero también, y acuerdo muchísimo con esta palabra que usó Maricel, de cierta debilidad en los proyectos profesionales y algunas carencias importantes, porque esto también nos permitió ver aquellos cráteres muchas veces en términos de organización de los servicios sociales, en términos de cómo pensar los procesos de intervención, la precariedad de las entrevistas, la precariedad de los encuadres, y esto va mucho más allá de la pandemia. La pandemia, así como puso luz o agudizó las situaciones, las condiciones de la población, que no voy a hablar de eso porque eso todos ya lo sabemos, sí puso a la luz la precariedad de nuestras condiciones laborales en cuanto a lo contractual y demás, pero también la precariedad de los procesos de intervención y sobre elementos que están bajo nuestro control o deberían estar bajo nuestro control. Entonces, cuando pienso en la precariedad en relación a las entrevistas, servicios sociales que no tenían digitalizadas las historias sociales. Bueno, eso nos pasó también a los docentes cuando dijeron, algunos se demoraron 2 meses en empezar porque no tenían el material digitalizado. Digo, ¿cómo un docente a esta altura, con estudiantes que no pueden comprar los apuntes, no tienen el material digitalizado? Entonces, a quien estaban mejor parados, los servicios sociales que estaban mejor parados, más organizados y demás, obviamente que el impacto no fue tan grande, pero nos obligó también a esto, a frenar esta locomotora de muchas veces tanto activismo en el peor de los sentidos, y tener que demorarnos, y a mí me gusta mucho cuando trabajo los temas de encuadres, este concepto de demorarse que tiene que ver con morar, ¿no? Con habitar, ¿no? Bueno, ¿qué me está pasando? Paro, freno, y me pongo a pensar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué es lo que el contexto me ofrece de novedoso. Y lo novedoso fue que en realidad una entrevista por Zoom no es muy distinta a una entrevista que no sea por Zoom. Porque las condiciones básicas de pensar el vínculo profesional, cómo voy a construir la guía de preguntas, la lectura de los antecedentes previos, o sea, lo esencial no cambió. Sí cambia esto de estar mediatizado por una herramienta tecnológica, sí hay que tomar algunos recaudos de poder a la persona situar, todo lo que tiene que ver con lo situacional, pero en realidad había cuestiones, y por eso yo insisto mucho en que miremos lo que la pandemia no se llevó. La pandemia no se llevó nuestros principios, nuestros valores, nuestros fundamentos, nuestro compromiso por la justicia social, nuestra creatividad. Eso la pandemia no se lo llevó. Y el que no lo puso en juego, y perdónenme, no le pone en juego ni con pandemia ni sin pandemia. O sea, hay cosas que se las podemos achacar a la pandemia, pero hay muchas cosas que no, que tienen que ver con la cierta, digamos, como cierta resignación, decir, bueno, este es el lugar que nos dieron, este es el lugar que nos pusieron, estas son las políticas que bajaron, y siempre hablando como en tercera persona, ¿no? Por eso me interesa tanto esta cuestión de poder, estos autores que vienen trabajando esta cuestión de habitar el Estado, como decía Candela, como parte, somos funcionarios del Estado en el mejor de los sentidos, en el sentido que tenemos un lugar protagónico, un lugar de privilegio para poder incidir en la política social, para poder
participar en la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, ¿no? Pero sin embargo, tenemos, como dicen algunos autores, una carencia de recursos teóricos para poder, digamos, lo que dicen Abadi y Cantarelli, dicen, tenemos una escasez de pensamiento estatal, ¿no? Para poder pensarnos, esto no habla de los trabajadores sociales, habla en general, ¿no? Recursos estéticos, recursos organizativos, recursos conceptuales, para poder pensarnos como parte inherente del Estado y de poder pensar, y esto ya lo adelanto, lo iba a decir después, pero como una agenda del trabajo social, y recupero lo que plantearon las tres en relación a de pensar la asistencia social como derecho, la asistencia social y los servicios sociales como el cuarto pilar del Estado, como lo están pensando en España o en otros países, como parte inherente de un estado de bienestar, la asistencia social no en su carácter residual, sino justamente como una parte fundamental de lo que es el sistema de protección, de construcción de ciudadanía, y no una asistencia social para pobres, como decía Eva Perón, cuando los ricos piensan en los pobres, piensan pobremente, y muchas veces cuando el Estado piensa en los pobres también, y piensa en nosotros, piensa pobremente, ¿no? Entonces, estas cuestiones ya las plantearon nuestras pioneras. En 1909 ya se hablaba de remunerar en el famoso informe de crítica a la ley de pobres. Ya Helen Bosanquet hablaba de remunerar las tareas de crianza. Ya Beatriz Webb en 1909 hablaba de un salario mínimo. Ya en 1945 Charlotte Toole, Gordon Hamilton hablaban de la asistencia social como derecho ciudadano, y ni hablar de todos quienes nos precedieron. Entonces me parece que hoy, con estos aprendizajes de más de ya un año y medio de pandemia, me parece que tenemos que avanzar hacia una agenda nacional, bueno, una agenda latinoamericana y una agenda mundial, porque el trabajo social tiene una agenda mundial, para poder cuidarnos, ¿sí? Para poder fortalecernos y de esta manera también aportar al resto digamos, aportar desde cada una, desde su lugar. En un diplomado muy interesante que se está haciendo en la Universidad de Granada sobre riesgos sociales del trabajo, justamente riesgos psicosociales del trabajo, planteaba que la OIT señala que el trabajo social es una de las profesiones que tiene mayor cantidad de riesgos psicosociales, ¿no? Que nosotros siempre estamos pensando en los riesgos que tienen las otras personas, pero cuando hablamos de los riesgos psicosociales del trabajo, hablamos justamente de la probabilidad que alguna de las condiciones en las que trabajamos provoque un daño físico, mental, psicológico. Y lo que planteaban es que el trabajo social justamente está expuesto a esta cantidad de riesgos psicosociales justamente por la gran versatilidad, por la cantidad de demandas que atiende, diversas problemáticas, distintos tipos de poblaciones, distintos contextos institucionales, organizaciones, digamos, es tan amplio nuestro campo y pasamos de un tema al otro y pasamos de estar en la oficina a estar en el barrio, digamos, y en condiciones de escasez de recursos, en general peores salarios, sometidos a una cantidad de estresores externos, las urgencias, las demandas de las personas, las demandas institucionales. Y lo que planteaban en una investigación muy interesante que se hizo, que la mayor fuente de frustración y de padecimiento que tenían las y los trabajadores sociales en un estudio internacional tuvo que ver con la cuestión ética, tuvo que ver con, no eran ni los escasos recursos, ni todo eso, por supuesto, generaban una situación de estrés, pero lo que los colegas planteaban era que lo que le generaba más padecimiento y más frustración tenía que ver con lo ético, tenía que ver con esta distancia que hay, este desacople entre aquello que está presente en nuestros principios, en nuestros fundamentos, y lo que realmente se hace. O sea que lo que más padecimiento nos provoca tiene que ver con esto, más que en sí misma la falta del recurso o el salario, ¿no? Entonces el componente ético está presente en el trabajo social. Yo creo que tenemos que una y mil veces refundarnos, repensarnos, apoyarnos en estos principios, en estos valores que tienen que ver con
digamos, con construir una sociedad más justa, una sociedad más democrática. Y para terminar, les quería leer algo que dice Graciela Frigerio en el maravilloso texto de Eduardo Rinesi sobre restos y desechos, de cómo pensarnos en este lugar, pero en este lugar espacio, lugar que habitamos como trabajadores de una institución, lugar que habitamos como colectivo profesional, con una profesión que es de carácter, digamos, mundial, o sea, lo que tenemos en común, ¿no? Y en este tiempo y en este momento de la historia, ¿no? Entonces nos dice Graciela Frigeiro, venimos siempre después, pensamos, hablamos, tomamos la palabra después de que otros lo han hecho ya, antes que nosotros, y otros vendrán después que nosotros y podrán querer preguntarse, tal vez, ¿qué hicimos con esa palabra que nos fue legada? Así que bueno, no sé si tienen algún comentario o algo más para cerrar y estaríamos ya, son casi 7:30. No sé, Candelaria, si querés decir algunas palabras de cierre. Bueno, Vivi, no, agradecerle a todas las colegas y a todas las personas que nos vieron. Después esto va a quedar en las redes, se lo vamos a compartir también a Cari, a Maricel, para que lo pongan en los respectivos consejos también. Y bueno, mañana se viene un día largo con otras mesas simultáneas y el cierre de la presentación de la revista, que va a estar Alfredo Carballeda y otras colegas que han escrito para la misma, así que bueno, un poco, como decía Maricel en un momento, también apostando desde el consejo a la escritura como una herramienta de reflexión y de compartir e intercambiar ideas y experiencias. No, gracias a vos, Vivi, por estar acá moderando. Y bueno, siempre a los chicos también del Sí, por consejo que están supuesto. ahí, aunque sean de Gracias, River. Carlos. Y gracias, Enzo. Sí, muchas gracias y a todo el equipo del Consejo que está atrás de cámara, apoyando y organizando y poniéndose al hombro estas jornadas. Siendo entonces casi las 7:30, nos despedimos. Nos despedimos Bien. hasta mañana, quienes seguimos, y si no, nos volveremos a encontrar. Bueno, un abrazo Muchas para todos. gracias. Muchas gracias por invitarme a compartir los sentires y pensares. Así que desde Bueno, aquí. seguimos apostando por un trabajo social federal, inclusivo, emancipador. Exacto. Gracias a ustedes.